Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos a nuestro programa Un Reencuentro con los Niños, un espacio creado para difundir información, entendimiento sobre la educación, el desarrollo psicológico y emocional de los niños, de los adolescentes y también de los adultos. En este momento nos acompaña Ana María Ramírez. Ella es de origen colombiano, pero bueno, vive aquí en Estados Unidos. Ella es psicobioterapeuta de la Escuela Francesa de Descodificación Biológica Práctica de Christian Fleché. Espero haberlo dicho correctamente. Y ella tiene un diplomado en coaching con énfasis en PNL y Enneagrama. Ella estudió meditación y sanación en la India, además abogada y contadora. ¿Qué tal? Hipnoterapeuta y ha orientado su vida hacia el campo de la sanación física, mental, emocional y espiritual. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Lola. Es un placer tenerte aquí y conversar contigo de un tema del que muchas personas quizá no están enteradas, pero cuando yo conocí por primera vez de este tema, la verdad es que me cautivó. Nosotros elegimos el tema del proyecto Sentido. Quizá para muchos esto no tenga ningún sentido. Y entonces, antes de comenzar, Ana María, yo quiero preguntarte, me doy cuenta que eres abogada y contadora. Así es. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo llegó esto a tu vida después de que tú eres abogada y contadora? O sea, dos títulos profesionales sumamente mentales llegan a esta parte que es más de la intuición, de la búsqueda interna. Pues Lola, inicialmente estudié las carreras y cuando empecemos a hablar de este tema sobre el proyecto Sentido, vas a ver cómo no fue una decisión libremente tomada por mí, sino que hacía parte de esta parte inconsciente que nos rige. Así que, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la sanación. Yo estudié las dos carreras en Colombia, las estudié al tiempo, una en la mañana, otra en la noche, y cuando me gradué me vine a vivir a Estados Unidos con un programa para abogados extranjeros y estuve por 9 años aquí en Estados Unidos trabajando como asistente legal en el programa de los abogados extranjeros, también hice recursos humanos, pero al final de los 9 años realmente empecé a sentir un vacío en el corazón. Y eso se tradujo en ser el llamado a lo que realmente a mí me apasionaba, que es el tema de la sanación. Y empecé una búsqueda donde tuve la oportunidad de ir a la India 2 veces, de estudiar muchos temas como el Reiki, el Ho'oponopono, el curso de milagros, la astrología, en fin, indagar por muchos temas para finalmente llegar a la raíz de las enfermedades, que era una pregunta que siempre tenía presente. Yo decía, bueno, ¿y cómo hago para ayudarle a la gente a que cuando llega con una dolencia pueda llegar a la raíz, a la causa, al origen y ya esto se sane definitivamente? Y eso lo experimenté porque en la India estudié sobre la Ayurveda, aprendí a hacer tratamientos ayurvédicos y cuando regresé a Colombia, empecé a trabajar en esto, en los tratamientos ayurvédicos, fui profesora de yoga, pero siempre seguía con esa inquietud cómo realmente llegar al origen de las enfermedades. Y cuando la descodificación biológica llegó a mi vida, dije, esto es lo que siento que da respuesta a lo que siempre me he preguntado. Y así es como finalmente termino en este camino y todo lo que había hecho antes me ha servido muchísimo como integración a todo esto que hago en este momento. Habrá mucha gente que nos escucha que no tiene idea de qué es esto de la biodescodificación, biodescodificación, cómo Ajá. funciona, para qué sirve, cuál es la finalidad. Claro que sí. La función y la finalidad de la descodificación biológica o biodescodificación es llegar al origen de las enfermedades
Y cuando te digo enfermedad, no es solamente enfermedad física, es enfermedad emocional, es enfermedad psicológica, es enfermedad de comportamiento, es cualquier bloqueo que tengamos en nuestra vida. Por ejemplo, el no tener dinero puede ser considerado como una enfermedad. Y eso tiene un origen, eso tiene una causa. Así es pues que a través de la descodificación lo que vamos a buscar es dónde está esa raíz. ¿Por qué? Porque eso se debe a programas inconscientes desde los cuales vivimos. Y podemos decir que el inconsciente en nuestra vida es el 80%. Solamente el 20% es nuestra parte consciente. Así que en nuestra vida es como si viviéramos montados en un carro y nosotros somos el copiloto y realmente el piloto es el inconsciente. Así que por eso vivimos cosas que no nos gustan, vivimos cosas que sentimos que no nos dejan avanzar. ¿Pero por qué? Porque esas cosas se rigen por un programa inconsciente que ya existe en nosotros. Así que desde la descodificación lo que vamos a ir a ver es cuáles son esos programas inconscientes, dónde se implantaron, dónde empezaron, qué vivencia tuvimos que nos hace vivir lo que actualmente estamos pasando. Ana María, cuando hablas del origen de ese síntoma, estamos hablando de un origen de cuando uno era niño, de qué momento de la vida. Mira, aquí podemos tener esos bioshocks, es decir, cuando digo la palabra bioshock, hablo de una experiencia que para nosotros ha sido dramática, ha sido inesperada, no dijimos cómo nos sentíamos, no tuvimos una solución en ese momento, y es allí cuando se instalan los programas inconscientes, cuando se instalan las creencias que tenemos. Y estos bioshocks o estos programas inconscientes generalmente se instalan en la parte de nuestra infancia. Como aquí en la descodificación exploramos la infancia, la adolescencia, la vida intrauterina, es decir, lo que pasó mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, en el proyecto sentido, que es el tema que nos incumbe hoy, o inclusive en la parte transgeneracional, es decir, lo que traemos de nuestros ancestros. Ok, así que... Perdón que te voy a interrumpir. Cuando tú dices bioshock, ¿Me puedes dar un ejemplo? Como claro, ¿qué situación puede ser un bioshock para un niño de, no sé, 5 años? Claro, entonces, por ejemplo, para un niño de 5 años puede ser un bioshock que está esperando a sus padres en la escuela, todos los papás vienen a recoger los compañeritos y sus padres se olvidan de ir a recogerlo a él. O se demoran un tiempo más, el niño queda solo y ahí esa emoción que impacta al niño en ese instante es considerada un bioshock, es decir, el evento de verse quizás solo, en ese instante él lo puede vivir como o se olvidaron de mí, o no soy importante, o no existo, porque más que el evento es cómo lo vive la persona. Wow. Así que niño de 5 años, pues puede ser un ejemplo. Entonces ahí hay que mirar cómo lo vive el niño. Y estos bioshocks, ¿uno los puede seguir teniendo a lo largo de la vida? ¿O tiene que ser solamente durante una época de la vida? No, podemos tener bioshocks en cualquier momento de nuestra vida. En cualquier momento de nuestra vida podemos tener bioshocks. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra vida? Resulta que cuando tenemos esos programas inconscientes que generalmente se instalan donde te dije anteriormente, adolescencia, infancia, vida intrauterina, proyecto sentido o transgeneracional, la vida nos va a poner en situaciones nuevamente donde vamos a vivir las mismas emociones que ya hemos vivido anteriormente, es decir, esa emoción que se quedó grabada en nosotros y que no logró salir, que no logró exteriorizarse. Es una emoción negativa dentro del cuerpo, es como una bomba de tiempo. Así que lo que va a pasar es que la vida nos va a poner otra vez en situaciones donde revivamos este tipo de emociones con la intención de decirnos, hey, aquí hay esta emoción que está congelada, que se quedó allí en el tiempo, así que nos da la oportunidad de liberarla con esos nuevos bioshocks que tenemos. Pero ¿qué pasa? Como no somos conscientes,
pues pasamos eso de largo y sigue estando allí en nosotros. Y esas situaciones que la vida nos presenta pueden ser similares o que en nada se parezca a lo que vivimos, pero simplemente lo que vuelves a experimentar es la emoción, eso es lo único. Exactamente, lo que es común es la emoción precisa, no el evento, es la emoción precisa. Mira, te voy a poner un ejemplo. El caso de una señora que experimenta que sus parejas la abandonan una y otra vez. Todas las parejas que tiene, ella, ¿cómo lo sientes? Todas llegan y todas se van. Y su expresión es, el hombre llega y me abandona. Y cuando vamos atrás en su historia, a donde llegamos es que a sus 6 años su padre la abandonó. ¿Sí? Entonces, esa emoción que ha quedado allí en ella desde sus 6 años, que como el niño no tiene recursos internos, el niño solamente siente, el niño no razona, entonces se queda esa emoción allí. Allí es donde se instala quizás el programa biológico inconsciente de los hombres abandonan. La creencia de que el hombre abandona. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que voy a seguir reviviendo en mi vida. ¿Sí? Una y otra vez, pero como te decía, lo revivo o vuelvo a vivir estas experiencias con el fin de darnos una segunda oportunidad para sanar esa primera experiencia que quedó en nosotros. Ya entiendo. Ahora, utilizando este ejemplo que acabas de dar, que es bastante común, pienso yo, o por lo menos más común de lo que uno imagina, vamos adentrándonos en esta parte del proyecto sentido. Vamos a suponer que una mamá tiene esta misma situación que tú me presentaste, que piensa que los hombres abandonan. Y resulta que esa mujer queda embarazada, no habiendo trabajado nada de estas emociones. ¿Qué ocurre en la vida de ese bebé que está en el vientre? Ok, entonces recuerda que no es el evento, sino cómo lo vive la persona, claro. Cómo lo vive en este caso la mujer. Ahora, hablando del proyecto sentido, el proyecto sentido es la misión que nos inculcan nuestros padres cuando nos fecundan. Es decir, venimos al mundo no porque nuestros padres quieran un bebé, sino porque nuestros padres desde su inconsciente necesitan hacer un bebé. Así que es como si nuestros padres desde su inconsciente nos dijeran, ok, te necesito para que vengas a hacer esto. Y uno dijera, ok, vale, y firmo un contrato y vengo a hacer eso que mis padres necesitan que yo haga desde su inconsciente. ¿Sí? Así que vengo con ese proyecto, vengo para hacer eso y nada más. Te pongo un ejemplo y antes del ejemplo voy a decirte que esto del proyecto sentido lo vemos también con lo de la fertilidad, porque decimos que la fertilidad es gestionada por el inconsciente, porque si no, mujeres que quieren quedar embarazadas, ¿por qué no quedan? Y mujeres que aunque estén tomando la píldora anticonceptiva, quedan embarazadas. Entonces te menciono esto porque es el inconsciente el que rige la fertilidad. Así pues que cuando nos fecundan, nos imponen esta misión y este proyecto. Por ejemplo, puede ser de manera consciente. Hay padres que dicen, vamos a tener un hijo para que nos cuiden hasta que estemos viejitos. Y son personas que uno ve en la vida que toda la vida viven con sus padres, que nunca hacen su propio camino, que se quedan en casa hasta que papá y mamá trasciendan. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vivimos cosas y podemos tener la impresión de que no es nuestro propio proyecto, podemos ir a explorar cuál fue ese proyecto sentido, es decir, cuál fue esa intención inconsciente para nuestros padres concebirnos.
Y es muy importante lo que están viviendo esos papás en el momento de nuestra concepción e inclusive qué están viviendo esos padres 9 meses antes de que ocurra esa concepción, porque eso va a tener una influencia directa en nuestro proyecto sentido. Ana María, me dijiste hace un minuto que los padres necesitan tener un hijo más que quieren tener un hijo. ¿Cómo es eso? ¿Todos los padres necesitamos tener un hijo? ¿O hay alguien o hay una manera en la que se quiera en lugar de que se necesite? Ok, lo que quiero decir es que siempre que hay la fecundación es porque hay un deseo inconsciente de sí tener un bebé. Okay. Siempre que hay la fecundación es porque hay un deseo inconsciente de que haya un bebé. Es decir, cuando una persona dice, oh, quedé embarazada, pero yo no quiero tener hijos. Ok, conscientemente no quiere tener los hijos, pero a un nivel inconsciente sí hay un deseo. ¿Sí? Entonces, cuando hay el deseo inconsciente, es que se abre la puerta para la fertilidad. Ok, ya entiendo. Ya entiendo. Y hablando de esto del proyecto Sentido, Ana María, para ir poniendo ejemplos. Estos casos en donde no quería yo quedar embarazada, pero quedé embarazada. Y muchas veces la gente puede decir, pero ya después yo sí quería el bebé, yo estaba muy contenta, pero al principio pues yo no quería. Entonces, ¿qué hay del proyecto Sentido de este bebé? ¿O cómo es esto? ¿Cómo lo va a experimentar? ¿O lo podría? Okay, entonces, claro, allí podría tener la sensación el bebé de ser un accidente, de llegar a un lugar donde no es invitado, ¿sí? De haber llegado a un lugar donde no se le deseaba, en principio. Así que recuerda que partimos también del síntoma, es decir, partimos de cuando para la persona hay algo que no está bien. Entonces, te lo menciono porque no podemos hacer la generalización de que todos los bebés que no fueron deseados, entonces van a tener la sensación de que fueron un accidente. Claro. Entonces, no podemos generalizar, pero puede vivirse de esa manera. Te pongo un ejemplo. En mi caso, yo fui una niña que no fui deseada conscientemente, llegué por accidente y como yo lo vivía en mi vida era que cuando llegaba a un lugar siempre trataba de no molestar, trataba de no incomodar. Si llegaba con mi maleta, por ejemplo, entonces ponía mis cosas en un rinconcito, pero siempre asegurándome de no ir a molestar a los demás. En un trabajo terapéutico llego al proyecto sentido, a la parte de la gestación, donde como llego a un lugar donde no soy invitada, donde no soy deseada, entonces lo mejor que puedo hacer es tratar de no incomodar. Claro. Claro, pero eso tú te das cuenta o no sé, hasta que ya eres un adulto, hasta que estás reconociendo cuál es tu problema o cuál es tu dificultad. Claro que sí, claro que sí. Por eso habrá personas que para ellas sea importante explorar qué se vivió antes, cuál fue su proyecto sentido. Habrá personas que no les interese explorarlas porque simplemente sienten que va todo bien en su vida. Así que, claro, cuando empezamos a sentir que hay cosas que no nos dejan fluir, que no nos dejan avanzar, que tenemos la impresión de que estamos haciendo un proyecto que no es nuestro, allí es donde vamos a ir a explorar esta parte. Te decía inicialmente con mis carreras, ¿por qué estudié Derecho? Porque mi papá es abogado, él también estudió Derecho. No fue una decisión que libremente tomé. Dije, ¿qué estudiar? Estudia Derecho, ok. Y siento que va ligada más también a esta parte transgeneracional, y es que mi abuelo fue asesinado por su mejor amigo
Cuando mi papá tiene 9 años, hay una injusticia que hay que aclarar en la familia. Entonces, mi papá estudia Derecho y yo estudio Derecho también. Y ninguno de los dos lo ejerce. Pequeño detalle. No, es increíble cuando uno empieza a descubrir todas estas cosas que trae. Mira, Jean Guillaume, que es uno de mis maestros, tiene una metáfora muy linda y se la escuché a él. Y el proyecto sentido es como si tomaras un barco para ir pongamos 2 lugares, para ir de Cartagena no sé, hacia otra costa. Pongamos de Cartagena a Santa Marta, tomas el barco. Y resulta que cuando estás en el proyecto sentido, la única libertad que tienes es decidir qué hacer dentro del barco, que va de Cartagena a Santa Marta, ¿sí? Ahora, cuando somos conscientes de cuál ha sido nuestro proyecto sentido, pues podemos bajarnos de ese barco y tomar nuestro propio barco, porque ese barco no es el nuestro, es el que nos han impuesto, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo tomar mi propio barco, puedo elegir por mí. Te pongo un ejemplo. Mi mamá, cuando quedó en embarazo de mí, se frustraron muchas de las cosas que ella quería hacer. Estaba recién casada, ella quería ser profesora, ella quería dar charlas, quería estudiar psicología, en fin, queda en embarazo y pues ese proyecto se frustra. Entonces, aquí estoy yo, en este momento de mi vida, siendo profesora, dando charlas, haciendo de alguna manera lo que ella quiso hacer. ¿Cuál es la diferencia que siento en este momento? Es que ya lo he hecho consciente y decido libremente lo que quiero para mí. Es decir, si fuera desde el lado inconsciente, podría seguirlo a ciegas, por decirlo así. Ahora que es consciente, yo digo, ok, este fue el proyecto sentido de mi mamá para mí, pero ahora yo lo hago conscientemente, es decir, decido que quiero hacerlo por mí. ¿Ves la diferencia? Sí, pero fíjate, ahora que mencionas ese ejemplo, te voy a preguntar, ¿cuál sería entonces la diferencia de hacer lo que haces consciente de esta parte que me explicas, que descubriste sobre tu mamá, ajá, y hacerlo sin esa conciencia? De todos modos estarías haciendo lo mismo. Claro, y es posible que si lo hiciera desde el lado inconsciente, en el fondo sintiera que no es realmente lo que yo quiero hacer. Podemos tener la sensación de que no es nuestro propio proyecto, que sí, que lo estamos haciendo, pero que no nos sentimos plenamente felices y satisfechos con eso que hacemos. Ya, ¿sí? Entiendo. Y esto tiene muchas otras cosas. Por ejemplo, nuestro primer nombre habla también de nuestro proyecto sentido. Y puede ser los nombres, por ejemplo, de los santos. Entonces podemos ir a mirar cuál es la historia de ese santo y en qué puede resonar con nuestra vida. Podemos tener el nombre de un ancestro, de alguien en la familia, y eso también habla de nuestro proyecto sentido. Es decir, ¿para qué fuimos concebidos? Hay proyectos sentidos que son positivos, que puede ser para venir a traer alegría, para venir a disfrutar la vida, pero hay otros proyectos sentidos que son más pesados. Y hay algunos que, por ejemplo, hablando de los nombres, niños que tienen el nombre Jesús. Jesús fue un salvador. Entonces, allí esa persona puede tener el proyecto sentido de venir a salvar. Y cuando venimos a ser salvadores, vivimos en el sacrificio. Vivimos por los demás, pero no vivimos por nosotros mismos. ¡Wow! Pues creo que tenemos muchos salvadores en nuestros países de América Latina. Sí, sí, sí. Ah, bueno, también las profesiones que hacemos hablan de nuestro proyecto sentido. Y aquí también estoy yo. Los terapeutas tenemos algo de salvadores, o tenemos mucho de salvadores. Los médicos, los bomberos, todas las personas que trabajan al servicio de los demás. Pero allí, como te decía, es hacerlo conscientemente.
Es decir, desde mi lado terapéutico, si yo tuviera inconsciente este proyecto de tener que salvar a los demás a través de hacer terapias, sería demasiado pesado para mí, porque como la sanación no la hago yo solo acompaño a las personas para que ellas se puedan sanar. En el momento en que una persona no se sane, sería demasiado frustrante para mí fallar en ese papel de salvar. Ya, ¿sí? Ya entiendo. Ana María, una pregunta. Lo que vive la madre durante el periodo de gestación, ajá, ¿también tiene que ver con el proyecto sentido o ya estamos hablando de algo diferente? También dicen que el proyecto sentido va desde el momento de la gestación hasta más o menos los 3 años. Y definitivamente en ese periodo de la vida intrauterina se instalan muchos programas biológicos, muchos, por las vivencias que tiene mamá y también por las vivencias que tiene el papá. Claro que sí. Danos algún ejemplo, Ana María, de situaciones que se viven durante la gestación. No sé. Por ejemplo, la mamá vive un periodo de soledad muy grande. Papá no está presente, mamá necesita ser acompañada por esta sensación tan grande que tiene de soledad. Y ese bebé puede sentir que él viene a acompañar a esa mamá, que viene a estar con esa mamá, que no puede permitir que mamá esté sola, por ejemplo. Entonces podemos ver personas que se les dificulta mucho hacer su propia vida por estar pendientes de esa mamá o de esos papás, ¿sí? Entonces esas vivencias influyen determinantemente también en la vida del bebé. Si en este momento te estuviera escuchando una mamá que está embarazada, o que tiene un bebé pequeño o un niño de 4, 5, 6 años, y en este momento te escucha y se da cuenta de que todo esto que vivió durante el embarazo, pues ahora ya afectó a su hijo de alguna manera. ¿Hay algo que esa mamá puede hacer o tiene que esperar hasta que ese niño o niña se conviertan en adultos? No, precisamente este punto que acabas de tocar es súper importante, porque mientras la mujer está en embarazo, lo que necesita estar es tranquila. La prioridad es el bebé. Ahora, si la mujer vive bioshocks durante esta etapa de tener el bebé en su vientre, lo que puede hacer es, una vez dé a luz, ella puede ir a trabajar esas experiencias dolorosas que tuvo durante el embarazo, ¿sí? Durante el embarazo no es recomendable que la mujer entre en contacto con esas emociones tan dolorosas, porque la biología lo que puede hacer es, para proteger a ese bebé, la biología dice, aquí hay un estrés y lo puede expulsar, puede sacar al bebé. Así que, te repito, cuando la mujer está en embarazo, lo mejor que puede hacer es estar tranquila. Ahora, como podemos vivir estos bioshocks inevitablemente, lo que puede hacer es que una vez dé a luz, vaya a trabajar todas estas experiencias que tuvo. Por ejemplo, una mujer está en embarazo y se muere su padre. La mujer en embarazo no puede hacer en ese momento ese duelo, porque está con el bebé en su vientre. Entonces, lo que puede hacer allí es, una vez de a luz, puede permitirse vivir ese duelo de esa muerte de ese papá. Y cuando ella lo libera, ella libera automáticamente al niño de esa emoción. Es decir, hasta que un niño o una niña tengan aproximadamente 7 años, están totalmente fusionados con el inconsciente de los padres. Así que cualquier trabajo personal, emocional que los padres hagan por ellos mismos, sanan y liberan automáticamente a su hijo o a su hija. Hay personas que dicen que eso va más allá, que van hasta que los niños alcancen el momento de la pubertad, es decir, alrededor de los 12 años más o menos, que hay esa fusión de los
inconscientes. Pero por eso es tan importante que papá y mamá hagan un trabajo interior, porque cuando ellos liberan y se sanan a ellos mismos, sanan a sus niños. Alguna vez leía una frase muy linda y decía que las cargas y las heridas emocionales que papá y mamá no sanan, los niños amorosamente las llevarán y las cargarán por ellos. Entonces, es un llamado muy lindo a papá y mamá poder mirar su interior, porque los niños van a llevar todo lo que no ha sido sanado por los padres. Yo tengo un hijo de 22 años, 21. Él tiene autismo. Y muchos de los que nos están escuchando tienen hijos con diferentes diagnósticos del neurodesarrollo. ¿Qué pasa con estos chicos? Ellos no van a poder tener una sesión contigo porque su procesamiento de comunicación no va a dar para eso. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién hace el trabajo por ellos? Mira, lo que yo siento es que cuando papá y mamá trabajan, no importa la edad que tenga el hijo, desde su inconsciente abre una puerta para que el inconsciente del hijo o la hija también se abra. Hay casos donde son más complejos, por supuesto, como esta situación que me mencionas, pero allí yo siento que el llamado es papá y mamá vayan a su interior para sanar lo que está allí, y también siento que al papá y mamá trabajarse mueven la descendencia. Es decir, puede que no esperemos una recuperación total, pero que hay un movimiento, hay un movimiento. Y es lo que yo he experimentado con mis consultantes. Claro, claro. Hay otro caso que te quiero exponer, porque es muy común. Hay veces que los hombres se niegan a todo este tipo de trabajo. No quieren, no creen, no confían. O en muchas parejas, el hombre ya se separaron, ya no está. Si trabaja solamente la mamá, de todos modos, ¿causa el mismo efecto en los hijos? Mira, es preferible que trabaje uno a que no trabaje ninguno. Y entonces allí lo que hacemos es ser curiosos de lo que puede pasar cuando mamá en este caso se trabaja. Sí, es cierto, no podemos hacer nada ni obligar a nadie a que haga pues lo que no quiere hacer, pero en ese caso tomamos responsabilidad por nosotros mismos y trabajamos en nosotros mismos. Además, Lola, que es cierto que desde nuestro inconsciente hemos atraído al padre de esa criatura, porque nuestros programas inconscientes se encuentran, porque los inconscientes se conocen. Cuando conocemos a alguien, y algunas veces les digo en mis seminarios, no quiero matar la historia del amor, que me gustaron tus ojos, tu cabello, pues por supuesto, pero siento que los programas inconscientes son los que se encuentran en ese instante porque encajan de una manera perfecta. Entonces, al trabajar la mamá, por ejemplo, en este caso que me dices, también pues hay un movimiento allí, porque finalmente ha sido el encuentro de esos dos inconscientes. O sea que para las mujeres, por ejemplo, o para los hombres que en este momento estén solteros y que tengan intención de buscar pareja nuevamente, sería mucho mejor trabajar antes de buscar a la pareja, ¿correcto? Por supuesto, porque ¿qué pasa? Y lo que es muy común es decir, no, yo dejé a esta persona porque me hacía esto, esto y esto, y voy a buscarme otra. Y resulta que la nueva persona que atraigo es como si me hubieran cambiado el personaje, pero voy a vivir la misma película. ¿Por qué? Porque el programa inconsciente que rige eso que está pasando está activo. Así que si quiero resultados diferentes afuera, entonces, ¿qué? Debo mirar hacia adentro. ¿Cuál es el programa que tengo en mí que hace que yo esté proyectando esto en el exterior? Es como cuando tenemos un computador y el computador nos está reflejando una presentación en una pared. Entonces tenemos la imagen en la pared y tenemos el computador. Y lo que podemos hacer muchas veces es que no nos gusta la imagen y es como si nos agarráramos contra la imagen que está reflejada en la pared. ¿Realmente eso va a cambiar algo? No. No. ¿Qué tenemos que hacer?
Lo que tenemos que hacer es ir al computador, entrar donde tenemos la presentación y borrar, cambiar, agregar cosas en esa presentación. ¿Para qué? Para que el reflejo en esa pared sea distinto. Y así es como funciona. Claro. Volviendo un poquito a esta parte del embarazo, mencionaste que en sí el proyecto Sentido comienza desde 9 meses antes de la quedar concepción. embarazada. ¿Y cómo? ¿Por qué 9 meses? ¿O qué pasa en esos 9 meses? Porque mira, en esos 9 meses es como cuando vamos a crear algo. Todo lo que está creado materialmente antes ha sido un proyecto. Pone Jean Guillaume el ejemplo de la bombilla eléctrica. Como antes de crearse la bombilla eléctrica, Tomás Alva Edison ya lo tenía en su cabeza. Era un proyecto, ya se lo había imaginado. Ya decía, ok, quiero crear un artefacto para que alumbre. Entonces, antes de materializarse, ya había el proyecto. El proyecto existe antes de ser materializado. Es exactamente lo mismo que pasa en la concepción. La concepción es el momento donde se materializa ese proyecto que de alguna manera ya existe en el inconsciente. ¿Sí? Okay. Y siguiendo con este ejemplo, lo ato para explicar que esa bombilla eléctrica es creada para alumbrar, no más. Esa bombilla no es creada para que produzca agua, por ejemplo. Solo viene a alumbrar. Así que si yo quiero que esa bombilla haga otra cosa, lo que pasa es que tengo que cambiar el proyecto. Y a lo que me refiero es aquí, a volver a lo mismo. Si yo fui creado para algo, voy a venir para ese algo, porque es inconsciente. Hasta el momento en que lo haga consciente y yo diga, ok, renuncio a este proyecto para el que me crearon y voy a ahora hacer mi propio proyecto de vida. Porque cuando la gente me dice, ay, Ana, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué ese fue mi proyecto sentido? Entonces, ¿me tengo que quedar así para siempre? No, la buena noticia es que puedo renunciar a ese contrato que firmé de alguna manera y puedo ahora hacer mi propio contrato conmigo mismo, con mi propio proyecto. Claro, y ahora muchas personas estarán preguntando, ¿y cómo Ana María va a hacer eso conmigo? O cualquier persona que sea terapeuta en descodificación biológica, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, tenemos varios protocolos para explorar esta parte de cuál ha sido tu proyecto sentido. Como te mencionaba, por ejemplo, nuestro primer nombre habla de cuál pudo haber sido ese proyecto y también la historia que han vivido nuestros padres. Por ejemplo, si a nuestro papá le hizo falta una mamá, él desde su inconsciente puede hacer una niña que venga a darle el amor que no le dio esa mamá. Entonces la persona lo sabe y como te digo, podemos usar unos protocolos para llegar allí, porque lo lindo de esto es también que tenemos todas las respuestas en nuestro interior. Cuando dices que tenemos todas las respuestas en nuestro interior, es que a pesar de que no conozcamos la historia en detalle o que no recordemos el evento en detalle, todavía se puede explorar ese sentimiento, esa emoción. Por supuesto, porque nuestro inconsciente tiene toda la información. Nuestro cuerpo tiene toda la información grabada en sus células. Mira, si lo piensas, tú, yo, somos ese mismo ovulito que fue fecundado, que se reprodujo y aquí estamos. Es decir, no cumplimos años y cambiamos de cuerpo. Así que nuestro cuerpo tiene todas las memorias que ha vivido desde el mismo instante en que fue concebido, fecundado y aún ese óvulo, ese espermatozoide ya traían una información de más atrás. Así que sí, tenemos toda la información en nosotros, aunque no la tengamos de una manera mental o racional, está en nuestro inconsciente y podemos acceder a ella. Digamos que está en nuestro disco duro.
Sí, así es, así es. Muy bien, Ana María. Sé que vas a venir a Atlanta porque debo decir, Ana María en este momento está en Miami, yo estoy en Atlanta y ella va a venir a impartir un taller. ¿Cómo se llama el taller, Ana María? El taller se llama El origen del síntoma y lo que veremos en este taller es todos los principios de la descodificación biológica, cómo acceder a nuestro inconsciente, cuál es el origen de las enfermedades, cómo son todas estas memorias que traemos de nuestros ancestros, cómo nos afectan en nuestra vida, cómo podemos sanarnos a todo nivel físico, emocional, comportamental. En fin, es un taller para adquirir muchas herramientas con el fin de ser más libres y de estar más sanos. ¿Qué día vas a impartir ese taller y si tienes el horario, ¿no lo compartes? Va a ser el día 11 de noviembre. De hecho, es una fecha especial porque es un 11-11. Y el horario va a ser de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde. Perfecto, y es un sábado, así que no hay pretexto. Pueden venir, pueden tomarse el sábado para dar una revisión a toda la parte interna y entender cómo trabaja nuestro cuerpo y nuestras emociones y cómo nuestro cuerpo se enferma y cómo nuestra mente nos domina y nos controla. Claro, y no solamente nuestra mente, son todas esas memorias también que están ahí en nuestro cuerpo, que son memorias de emociones que han quedado congeladas y que la enfermedad o los bloqueos vienen solo como un llamado a decirnos, hey, aquí hay que revisar lo que pasó atrás, qué fue lo que vivimos y que todavía no se ha liberado, porque desde este punto de vista la enfermedad no viene a atacarnos, no viene a fastidiarnos, aunque yo sé que alguien puede decir, pero es que esto no me deja vivir libremente. Claro, entiendo perfectamente, mas sin embargo hay un mensaje más profundo. Nuestro cuerpo tiene que adaptarse para poder gestionar esa emoción que se quedó adentro, y esa es la enfermedad, es simplemente una adaptación, es el cuerpo tratando de solucionar lo que nosotros no hemos podido solucionar conscientemente. Perfecto. Pues les voy a dar un poco más de detalles de este taller que, como ya nos dijo Ana María, es el sábado 11 de noviembre de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde en la zona de Marietta, en la calle de Sandy Plains Road. Es en la iglesia de Unity North. Y pueden llamar a Sheila al 770-289-3891 o a Estela al 770-713-262 para pedir información, o bien me pueden mandar un mensaje interno por Facebook y yo les mando toda la información. Ana María, ¿en dónde puede aprender un poco más la gente? Porque mucha gente que nos escucha no viven en Georgia, pero quizá están interesados en conocer un poco más de este tema. Bueno, para la gente que está fuera de Miami, que es el lugar donde se está impartiendo en este momento la formación, para gente que quiera tomar la formación oficialmente, estamos en el proceso de abrir la escuela en otras ciudades, una de ellas es Atlanta, y bueno, les estaremos informando en el futuro sobre las fechas para las personas que quieran tomar la formación en descodificación biológica. Hay videos en YouTube sobre el tema, pueden buscarlos a mi nombre, Ana María Ramírez, o hay videos de Christian Fletch, que es el creador de la descodificación biológica, de otro francés que ha sido uno de mis grandes maestros, que se llama Jean-Guillaume Sales, se escribe el apellido, y bueno, ahí podemos ir aprendiendo un poquito más sobre este maravilloso tema. Fenomenal. Y para las personas que escuchen este programa o este podcast, voy a colocar la liga de algunas de las sesiones, o no de sesiones, pero clases que por lo menos yo personalmente he visto en YouTube de la escuela francesa, y se las comparto, y de ahí ustedes pueden encontrar muchísimo más. Un tema muy interesante que ojalá tengan el tiempo y la oportunidad de explorar para decidir si esto es para ustedes, y definitivamente creo que es para todos, ¿no, Ana María?
Así es, para todos los seres humanos. Todos tenemos vivencias, todos hemos tenido momentos difíciles, todos quizás tenemos cosas de nuestra vida que nos preguntamos de dónde vienen o por qué se dan así. Y realmente esto es un viaje hacia el interior de cada uno de nosotros. En nuestro trabajo terapéutico acompañamos a las personas a que vayan al interior de ellas mismas para que allí encuentren la sanación, porque así es como realmente podemos ser más libres y sanarnos. Definitivamente. Ana María, ha sido un placer tenerte con nosotros. Mil gracias por esta información tan interesante y quizá tan novedosa para muchas de las personas que nos escuchan. Te deseamos lo mejor en Atlanta y ese taller sé que va a aportar mucho entendimiento a todas las personas que asistan. Y también espero conocerte personalmente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Lola. Gracias por ser un canal para que sigamos expandiendo nuestra conciencia. Gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan. Nos estaremos conectando en nuestra próxima sesión de un reencuentro con los niños. Que tengan un hermoso día.